¿Por qué no confías en mí, que soy tu creador? ¿Por qué confías en ti? ¿Es que no te soy fiel y leal? Cierto que sí, y no se te oculta, pues tienes pruebas de ello. Oh dulcísima y queridísima hija. El hombre no me fue fiel ni leal, quebrantando la obediencia que le había impuesto. Por ello cayó en la muerte. Yo le fui fiel, guardándole aquello para que la había creado, queriendo darle el sumo y eterno bien. Para realizar esta verdad mía uní la divinidad lo más alto con su humanidad lo más bajo, siendo restituido a la gracia por medio de la sangre de mi Hijo unigénito. Esta ha sido la prueba. Me parece, sin embargo, que no creen que tengo poder para socorrerle, ni fortaleza para ayudarle y defenderle de sus enemigos, ni sabiduría para iluminar los ojos de su entendimiento, ni clemencia para querer darle lo necesario para su salvación, ni riqueza para enriquecerlo, ni hermosura para darle belleza, que no tengo alimento para darle, ni vestido para que se cubra. Su conducta me demuestra que no lo cree, pues, si lo creyera, lo demostraría con tantas y buenas obras. Los hombres, sin embargo, tienen pruebas continuas de que soy fuerte, pues los conservo en el ser y los defiendo de sus enemigos. Comprenden que nadie puede luchar con mi poder y fortaleza, y, sin embargo, no lo entienden, porque no quieren. Con mi sabiduría he ordenado y gobierno el mundo entero con tal orden, que nada falta, nadie puede añadirle más. Lo he provisto todo en el alma y en el cuerpo, no obligado por vuestra voluntad, porque no existíais, sino únicamente por mi clemencia, obligado por mí mismo cuando hice el cielo y la tierra, el mar y el firmamento, es decir, el cielo, para que diera vueltas por encima de vosotros, el aire, para que respiraseis, el fuego y el agua, para que el uno templara al otro, el sol, para que no estuvieseis en oscuridad, todo compuesto y ordenado para acudir a las necesidades del hombre. Todo lo he hecho con grandísimo orden y providencia, el cielo, adornado con las aves, la tierra, que da fruto y muchos animales para la vida del hombre, el mar, provisto de peces. Después de haber hecho todas las cosas bien y perfectamente y creados los seres racionales a imagen y semejanza mía, puse al hombre en un jardín, que, a causa del pecado de Adán, produjo espinas donde al principio había flores fragantes, puras, de inocencia y de grandísima suavidad. Todo obedecía al hombre, pero la culpa y la desobediencia trajeron la rebelión a ellas y a las criaturas. El mundo y el hombre se volvieron salvajes. El hombre es otro mundo. Pero yo dispuse, enviando al mundo mi verdad, el Verbo encarnado, que, desapareciendo la maleza, se arrancasen las espinas del pecado original, y le convertí en jardín regado con la sangre de Cristo crucificado, poniendo en él las plantas de los 7 dones del Espíritu Santo, desarraigando el pecado mortal. Esto ocurrió después de la muerte de mi Hijo, que no antes. Así quedó prefigurado en el Antiguo Testamento cuando se pidió a Eliseo que resucitara al joven que estaba muerto. Pero él no fue, sino que mandó a Giezi con su cayado, ordenándole que lo pusiese sobre las espaldas del muchacho. Habiendo oído y cumplido lo que Eliseo le había mandado, el muerto no resucitó. Cuando vio Eliseo que no había resucitado, fue él en persona, extendió sus miembros sobre los del muchacho y le insufló 7 veces en la boca. El muchacho respiró 7 veces en señal de que había resucitado. Esto fue figurado por Moisés, a quien mandé poner el báculo de la ley sobre el cadáver del género humano, pero con ella no pudo obtener la vida. Envié entonces, prefigurado en Eliseo, al Verbo de mi unigénito Hijo, que extendió sus miembros sobre el Hijo muerto por la unión de la naturaleza divina unida a vuestra naturaleza humana. Se unió con todos los miembros de la naturaleza divina, o sea, con mi poder, con la sabiduría de mi Hijo y con la clemencia del Espíritu Santo, todo yo, Dios, abismo de la Trinidad,
tomando la forma de vuestra naturaleza humana y uniéndose a ella. Después de esta unión que hizo el dulce y amoroso Verbo, corriendo como enamorado a la afrentosa muerte de cruz, se extendió sobre ella. Después de esta unión dio los 7 dones del Espíritu Santo a aquel Hijo muerto, dando aliento a la boca del deseo de su alma, arrancándole la muerte en el santo bautismo. Respiró dando señales de vida, arrojando así los 7 pecados mortales. Así ha sido convertido en jardín adornado con dulces y suaves frutos. Es cierto que el hortelano de este jardín, o sea, el libre albedrío, puede dejarle que se vuelva salvaje o cultivarle, según le plazca. Si siembra el veneno del amor a sí mismo, de donde nacen los 7 pecados principales y los demás que de él se derivan, entonces arroja los 7 dones del Espíritu Santo y se priva de la virtud. En él no habrá ya fortaleza, por hallarse debilitado, ni templanza ni prudencia, por haber perdido la luz que usaba la razón, no tendrá ni fe, ni esperanza, ni justicia, porque se ha hecho injusto, se fiará de las criaturas y no de mí, su Creador, carecerá de caridad y piedad, por haberla echado de sí con el amor a la propia fragilidad. Signo de interrogación abierta se habrá hecho con él consigo mismo, y por eso no podrá ser caritativo con el prójimo, se hallará privado de todo lo bueno y habrá caído en el mal supremo. ¿Cómo reanimará su vida? Por el mismo Eliseo, o sea, en el Verbo encarnado, mi Hijo unigénito. ¿De qué modo? Este hortelano debe arrancar los cardos con energía. Si no la tuviere, no lo podrá conseguir y debe correr con amor a conformarse con la doctrina de mi verdad, regándola con la sangre. Esta se la derrame el ministro sobre la cabeza en la confesión, acompañada de la contrición de corazón, penitencia y propósito de no pecar más. Así puede cultivar el jardín del alma mientras vive, pues terminada esta vida, no hay remedio alguno, como en otros lugares te he dicho. 141. Providencia divina a través de las tribulaciones. Desgracia de los que confían en sí y no en la providencia. Excelencia de los que confían en ella. ¿Ves, pues, que con mi providencia he reconciliado el segundo mundo del hombre? Al primero no se le impidió que produjese cardos de muchas tribulaciones y que el hombre encontrase oposición en todo. Eso no se ha hecho sin previsión y sin pensar en vuestro bien, sino con mucha providencia y mucho provecho para apartar del hombre la esperanza en el mundo y hacerlo correr y dirigirse a mí, que soy su fin, de modo que, al menos por la importunidad de las dificultades, eleve su corazón y su afecto. Es tan ignorante por no conocer la verdad y tan frágil por distraerse en el mundo, que, a pesar de todos estos trabajos y espinas, no parece que quiera levantarse ni se preocupe de volver a su patria. Imagina, hija, lo que haría si encontrase perfecto el mundo y en él hallase reposo sin pena alguna. Providentemente, permito que el mundo sea origen de tribulaciones por esa razón y para poner a prueba su virtud y premiar a los hombres por los sufrimientos, trabajos y violencias que se procuran a sí mismos. De modo que mi providencia lo ha ordenado todo con sabiduría. Como te he dicho, le he dado infinitas riquezas, porque soy rico, podía y puedo darlas, ya que todo está hecho por mí, y sin mí nada puede existir. Por lo que, si quiere belleza, yo soy la belleza, si quiere bondad, soy la bondad, por ser infinitamente bueno. Yo soy Dios, sabio, piadoso, justo y misericordioso, generoso y no avaro, el que da a quien pide, abre a quien de veras llama a la puerta y responde a quien clama a mí. No soy ingrato, sino agradecido y dispuesto a premiar a quien por mí lleve trabajos, es decir, por la gloria y alabanza de mi nombre. Soy alegre, y mantengo en alegría el alma que se viste de mi voluntad. Soy la providencia suprema, que nunca faltó, ni en el alma ni en el cuerpo, a los servidores que confían en mí. ¿Cómo puede sospechar el hombre que me ve alimentar al gusano en el interior de un madero seco como apacentar a los animales,
dar de comer a los peces del mar, a todos los animales de la tierra y a los pájaros del aire, que envío el sol sobre las plantas y el rocío que empapa la tierra. ¿Cómo creer que no le doy el alimento a él, que es mi criatura, la formada a mi imagen y semejanza? Además de que todo esto lo ha creado mi bondad para su servicio. A cualquier parte que mire, espiritual o temporalmente, no encuentra otra cosa que el fuego y la grandeza de mi caridad con la mayor y más perfecta providencia. Pero no la ve, porque se ha alejado de la luz, y no se entretiene en pensar en ello. Por eso lo interpreta mal, regatea la caridad con el prójimo y con avaricia piensa en el mañana, lo cual le fue prohibido por mi verdad, diciendo, no queráis pensar en el día de mañana, basta a cada día su preocupación. Como si dijera, no penséis en aquello en que no estáis seguros que vais a tener, basta con el día presente. Os enseñé a que pidierais primero el reino de los cielos, es decir, la vida santa y buena, pues las cosas de poca importancia ya sé yo, vuestro Padre del cielo, que se necesitan, y por eso las he creado y mandado a la tierra que dé sus frutos. El miserable que por su desconfianza ha reducido su corazón y sus manos en la caridad con el prójimo, no ha leído esta enseñanza que le ha dado el verbo de mi verdad, puesto que no sigue sus huellas. Se hace insoportable a sí mismo. De aquí procede todo mal y el no fiarse de sí ni esperar en mí. Se hacen jueces de la voluntad de los hombres. No ven que yo soy quien les ha de juzgar, yo y no ellos. No entienden ni interpretan mi voluntad bien, a no ser que haya prosperidad, deleite o placer mundano. Si estas cosas van en baja, porque su afecto y esperanza están puestos completamente en ellas, no les parece percibir ni recibir mi providencia ni nada bueno. Creen entonces hallarse privados de todo bien. Como se han cegado con la propia inclinación, no reconocen la riqueza que llevan dentro, ni el fruto de la verdadera paciencia, antes bien les causa la muerte, y gustan en esta vida las primicias del infierno. A pesar de todo esto, no dejo de socorrerlos, y ordeno a la tierra que dé cada día frutos tanto al pecador como al justo, y al sol y a la lluvia para sus campos, y muchas veces tendrá más el pecador que el justo. Esto lo hace mi bondad para dar más plenamente riquezas espirituales al alma del justo, que por amor a mí se ha despojado de las cosas temporales, renunciando al mundo, a sus delicias y a su voluntad propia. Estos son los que enriquecen su alma, se gozan en la grandeza de mi caridad y se despreocupan del cuidado de sí mismos, y no solo de las riquezas del mundo, sino de las propias personas. Entonces yo me constituyo en su guía en lo espiritual, y en lo temporal empleo mi providencia particular, además de la general. Mi clemencia, el Espíritu Santo, se convierte en un criado que les sirve. Esto lo sabes, si te acuerdas, por haberlo leído en los Santos Padres, pues habiendo enfermado un santo solitario que todo lo había dejado por la gloria y alabanza de mi nombre, mi clemencia determinó enviar un ángel para que gobernase su casa y socorriese su necesidad. El cuerpo estaba cuidado en lo necesario y su alma gozaba de admirable alegría y dulzura por el trato con el ángel. El Espíritu Santo es madre que los alimenta al pecho de mi divina caridad. Los ha hecho libres, como señores, arrancándolos de la esclavitud del amor propio, porque donde está el fuego de mi caridad no puede permanecer el fuego de ese amor que apaga el dulce fuego del alma. Este servidor, el Espíritu Santo, que les he dado por disposición mía, viste, alimenta y embriaga al alma de dulzura y le da grandes riquezas. Todo lo que abandonó lo vuelve a encontrar, se despojó totalmente de mí, y se encuentra vestido de mí, en todo se hizo siervo por humildad, y es convertido en Señor que domina al mundo y a sus propios sentidos, cerró los ojos para no ver, y permanece en una luz clarísima, no confiando en sí, es coronado de fe viva y plena esperanza. Gusta la vida eterna, sin pena alguna o amargura aflictiva, interpreta bien las cosas,
Porque quien juzga es mi voluntad, y ve con la luz de la fe que no quiero otra cosa que su santificación. Por eso lo lleva todo con paciencia. Cuán bienaventurada es el alma que, siendo aún mortal en el cuerpo, gusta el bien inmortal. Todo lo recibe con reverencia, le pesa tanto la mano izquierda como la derecha, tanto las tribulaciones como el consuelo, tanto la aflicción como el comer y beber, tanto el honor como el vituperio, tanto la aflicción como el consuelo. En todo se encuentra sólido, firme y estable, porque se haya fundado sobre piedra. Con la luz de la fe y con firme esperanza ha conocido que todo lo doy con la misma intención de vuestra salvación y que todo lo proveo. Por esta razón doy fortaleza en los grandes trabajos y no impongo más peso que el que se puede llevar, con tal de que se disponga a soportarlo por mi amor. Por la sangre os he manifestado que no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. El alma despojada de sí misma ha comprendido esto, y por esta razón se alegra en lo que ve y siente en sí o en otros. No le vienen dudas porque le falten las cosas de poca importancia, pues por la luz de la fe obtiene la seguridad de lo importante, de que te hablé al principio de este tratado. Cuán gloriosa es esta fe de la Santísima Fe, con la que conoció y conoce a mi verdad. Esta luz es del Espíritu Santo, su servidor, que yo le he dado. Él es una luz sobrenatural que adquiere el alma por medio de mi bondad, utilizando la luz natural que le he dado. 142. Dios proveyó a las almas con los sacramentos. A sus servidores hambrientos socorre con el cuerpo de Cristo. Más de una vez socorrió a un alma hambrienta de este sacramento. ¿Sabes, carísima hija, cómo proveo a los servidores que confían en mí? De dos maneras. La providencia que uso con mis criaturas racionales es sobre el alma y sobre el cuerpo. Lo que con ella hago es el servicio de su alma, para que aumente la luz de su fe, espere en mí y pierda la confianza en sí, y para que entienda y conozca que yo soy el que soy, que puedo, quiero y sé atender a sus necesidades y salvación. Ves que he dado al alma los sacramentos de la Santa Iglesia para su salvación, porque soy su alimento, no es pan, que es alimento grosero y corporal destinado al cuerpo, sino que, como ella es incorpórea, se nutre de mi palabra. Por esto dijo mi verdad en el Santo Evangelio que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de mí, es decir, de seguir con intención de espíritu la doctrina de mi palabra hecha carne, que, en virtud de su sangre y de los santos sacramentos, os proporciona la vida eterna. De modo que al alma le son dados los sacramentos espirituales. Demos por supuesto que esto se lleva a cabo por medio del cuerpo. El acto, de por sí, no daría al alma la vida de la gracia si ella no lo recibiese con la preparación espiritual y santo y verdadero deseo que haya en ella y no en el cuerpo. Por eso te dije que eran espirituales y que se daban al alma por ser incorpórea, aunque esto se haga por medio del cuerpo. Al deseo del alma se le concede el poder recibirlos. Alguna vez, para acrecentarle el hambre y santo deseo, haré que lo quiera y no lo pueda conseguir. Al no poderlos tener, crece el hambre, y por ella el conocimiento de sí, juzgándose indigna de ello por humildad. Entonces yo la hago digna, y muchas veces le proporciono el sacramento de diversos modos. Sabes que así sucede, si te acuerdas haberlo oído y haberlo experimentado en ti misma. Porque mi clemencia, del Espíritu Santo, que se ha dispuesto a servir fruto de mi bondad, inspirará a algún ministro que le dé este alimento obligado por el fuego de la caridad del Espíritu Santo, que pone en el sacerdote el remordimiento de conciencia. Haré que algunas veces se demore hasta el último momento, y cuando ha perdido toda la esperanza, obtiene lo que desea. ¿No podía concedérselo yo al principio y no al fin? Ciertamente, pero lo hago para que crezca en la luz de la fe, a fin de que nunca le falte la confianza en la divina bondad, para serla cauta y prudente y para que imprudentemente no vuelva la mirada atrás, aminorando el hambre del santo deseo.
por eso lo retraso. ¿Te acuerdas de aquel alma que, llegando a la iglesia con grandes deseos de comulgar y acercándose al ministro que estaba en el altar, pidiendo ella el cuerpo de Cristo, todo Dios y todo hombre, él respondió que no quería? Creció en ella el llanto y el deseo, y en el ministro, cuando llegó al ofertorio del cáliz, el remordimiento de conciencia, obligado por el servidor, el Espíritu Santo, que tenía cuidado de aquel alma y, como procuraba y trabajaba dentro de aquel corazón, el ministro lo manifestó por fuerza, diciendo al monaguillo, preguntadle si quiere comulgar, que le daré la comunión de buen grado. Y si ella tenía una brizna de confianza y amor, se acrecentaron en grandísima abundancia con tanto anhelo, que parecía que la vida quería abandonar el cuerpo. Por eso lo había permitido yo, para hacerla crecer en fidelidad y esperanza y que se le quedase seco todo amor propio. En esa ocasión me valí de mi criatura. Otra vez proveerá solo el Espíritu Santo, el servidor, sin ese instrumento, tal como ha ocurrido muchas veces a muchas personas y con frecuencia ocurre a mis servidores. Entre ellas te mencionaré los dos admirables modos que conoces, a fin de ensanchar tu fe y el elogio de mi providencia. Acuérdate haber oído tú misma de aquella alma que, estando en la iglesia el día de la conversión del glorioso San Pablo, mi pregonero, se hallaba con tanto deseo de recibir este sacramento, pan de vida, manjar de ángeles dado a los hombres, que lo intentó de casi todos los ministros que llegaron a celebrar, y que, por dispensación mía, le fue negado de todos, porque quise que conociera que, faltándole los hombres, no le faltaba yo, su Creador. Y por ello en la última misa obré del modo que te diré, y usé una dulce estratagema para hacer que se embriagara de mi providencia. La estratagema fue esta, que, habiendo ella dicho al monaguillo que quería comulgar, él no se lo quiso decir al ministro. Viendo ella que no le respondía que no, esperaba con gran deseo poder comulgar. Dicha la misa, y encontrándose con él no, creció tanto su hambre y deseo, que, juzgándose indigna, con verdadera humildad, se reprendió de la presunción de parecerle haber creído que recibiría tan gran misterio. Yo, que ensalzo a los humildes, acepté el deseo y el afecto de aquel alma, dándole conocimiento de mí en el abismo de la Trinidad, Dios eterno, iluminando los ojos de su entendimiento por mi poder, el del Padre, en la sabiduría de mi Hijo unigénito y en la clemencia del Espíritu Santo, que los tres somos uno. Tan perfectamente se unió aquel alma, que el cuerpo quedó suspenso sobre la tierra, pues, como te conté, en el estado unitivo del alma era más perfecta la unión que ella había hecho conmigo por medio del amor que no la unión que tenía con el cuerpo. En este gran abismo recibió de mí la Santa Comunión para satisfacer su deseo. Y, en señal de que en verdad se había cumplido aquel deseo, le concedí que sintiera además, de modo admirable, el gusto, sabor y olor de la sangre y cuerpo de Cristo crucificado, mi verdad. Con lo que ella se reafirmó en la luz de mi providencia habiéndola experimentado tan dulcemente. Todo esto le fue a ella visible, pero invisible a los ojos de la criatura. El segundo, sin embargo, fue visto por el sacerdote a que se refiere el caso. Estando aquel alma con gran deseo de oír misa y recibir la comunión, no había podido llegar a la hora precisa por indisposición corporal. Fue, con todo, a la última, y llegó en el momento en que el ministro consagraba. Estaba él en un extremo de la iglesia, y ella en otro porque la obediencia no le permitía que ella estuviera cerca del altar. Comenzó ella a llorar mucho, diciendo, «Oh desgraciada alma mía, ¿no ves cuánta gracia has recibido por estar en el templo santo de Dios y haber visto al ministro, siendo digna de vivir en el infierno por tus pecados?» Con todo, no se aquietaba el deseo, sino que cuanto más se hundía en el valle de la humildad, tanto más era elevada, dándole a conocer mi bondad con fe y esperanza, confiando que el servidor, el Espíritu Santo,
saciase su hambre. Entonces le concedí lo que ella no era capaz de desear de aquel modo. Fue este el siguiente. Llegando el sacerdote a partir la hostia para comulgar él, al partirla se desprendió de ella una partícula. Por disposición mía, el trocito de hostia que había desaparecido, salió del altar y fue al otro extremo de la iglesia donde ella estaba. Percibiendo haber comulgado, pensó que su grande y ansioso deseo lo había satisfecho yo de modo invisible, como le había ocurrido muchas veces. No le pareció así al ministro, quien, al no encontrar el trocito de hostia, sufría una pena intolerable, hasta que el servidor de mi clemencia, el Espíritu Santo, manifestó a su espíritu lo que había sucedido, dudando siempre, a pesar de que no habló con ella sobre ello. Es que no podía yo haberle quitado el impedimento corporal y hacer que llegara a tiempo, en cuyo caso hubiera podido recibir el sacramento de mano de un ministro. Sí, pero quería darle pruebas de que, por medio de la criatura y sin ella, en cualquier situación y tiempo, del modo que lo desee y del que ni se le ocurra desearlo, yo puedo, sé y quiero satisfacerlo por caminos maravillosos. Bástete, hija queridísima, haberte hablado de la providencia que uso con las almas hambrientas de este dulce sacramento. Y lo mismo empleo esta providencia con los demás sacramentos, según la necesidad. Ahora te diré algo sobre cómo la ejercito en el interior del alma. Lo hago sin valerme del cuerpo, es decir, sin instrumentos exteriores. Aunque, al hablarte de los estados del alma, te hablé de ello, sin embargo, te hablaré de nuevo. 143. Providencia de Dios con los que están en pecado mortal. El alma se halla en estado de pecado mortal o en estado de gracia perfecta o imperfectamente. En cada uno de esos estados tiendo y doy mi ayuda con gran sabiduría, aunque de distintos modos, según veo que la necesita. A los hombres del mundo que yacen en la muerte del pecado les despertaré con el remordimiento de la conciencia o con trabajos que sentiré en el interior de su corazón de nuevas y diversas maneras. Estas son tantas que tu lengua no sería capaz de narrarlas. Muchas veces se apartan de la culpa de pecado mortal por razón de la duración de las penas y del remordimiento de conciencia que hay dentro del alma. Alguna vez, porque yo siempre saco alguna rosa de entre vuestras espinas, concibiendo el corazón del hombre amor al pecado mortal o a la criatura por prescindir de mi voluntad, le privaré del lugar y del tiempo, de manera que no podrá hacer su voluntad. Mientras tanto, por el cansancio de la aflicción de corazón, adquirido por deficiencia suya, no puede satisfacer sus desordenados deseos, y vuelve en sí con compunción de corazón y remordimiento de conciencia y echa por tierra sus delirios. Se les puede correctamente llamar delirios, porque cree que ponen su afecto en algo, y cuando va a comprobarlo se encuentra con la nada. Algo, sin embargo, había y hay en las criaturas que él amaba con mísero amor, pero lo que de ellas sacaba era el vacío, pues el pecado es la nada. De este vacío, que es una espina que punza al alma, saco yo esta rosa para proveer a su salvación. ¿Qué me obliga a hacerlo? No él, que no me busca ni me pide ayuda sino para su pecado, placeres, riqueza y posición social, me obliga el amor, porque os amé antes de que existieseis, os amé inefablemente, sin ser correspondido por vosotros. Me ha obligado a hacerlo el amor y la oración de mis servidores. El Espíritu Santo, servidor y clemencia mía, les otorga el amor a mí y a su prójimo, y ellos buscan con inestimable caridad la salvación de los demás, cuidándose de aplacar mi ira y atar las manos de mi justicia para que no descargue yo contra él. ¿Quién les hace suplicar? Mi divina providencia, pues atiendo a las necesidades de aquel muerto, porque he dicho que no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Enamórate, hija, de mi providencia. Si abres los ojos de tu espíritu y de tu cuerpo,
verás que los malos que yacen en tanta miseria se han convertido en hedor de muerte, oscurecido en tinieblas por la privación de la luz. Ellos van cantando y riendo,